Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al debate. En esta ocasión hablaremos de la huelga del 14N, sobre sus causas y posibles consecuencias. Para ello contamos con la presencia de Irene Garrido, diputada del Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con Rubén Hermida, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con Amelia Pérez, de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Santos Héctor, diputado provincial por el Partido Socialista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, una valoración acerca de esta huelga, Irene. Pues comenzaría valorando la huelga general como todo derecho, como un recurso legal que está jurídicamente reconocido a todos los ciudadanos a través de, en este caso, de los sindicatos. Tienen obviamente el derecho a convocarla, pero es un derecho que en este momento no comparto que lo ejerzan por la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que un gobierno ha tomado posesión a finales de diciembre del 2011 y ya ha soportado dos huelgas generales. Creo que no hay parangón en ningún país democrático que se le dé un plazo de 3 meses a un gobierno que gana democráticamente unas elecciones con una mayoría absoluta y que a los 3 meses ya se convoque una huelga general en marzo, el 29 de marzo, como todos sabemos. La del 14 de noviembre, por lo tanto, me parece muy poco oportuno. Va a formar parte de la historia de las huelgas generales de España. Ha habido 8 huelgas generales, 4 con Felipe González, en el gobierno de Aznar, una con el Partido Socialista y 2 en este gobierno que ya, repito, escasamente lleva 10 meses. Por lo tanto, la valoración que hago es la poca oportunidad de esta convocatoria, que creo que no va a beneficiar en absoluto en este momento a lo que es la situación económica de España, la situación de los trabajadores. Es una situación claramente difícil, claramente complicada, que desde el Gobierno se entiende, desde el grupo al que pertenezco se entiende, pero que creemos que no es la solución en este momento. Desde el punto de vista de los empresarios, Rubén, ¿qué opinan acerca de este tema? Un poco compartir lo que comenta Irene, ¿no? Todos entendemos que es un derecho, ¿no? Que está recogido aparte como tal en la Constitución, pero no creemos que sea el momento. Yo, más allá del cariz político que evidentemente comparte con Irene, es también un poco la idoneidad del momento, ¿no? Todo el mundo entiende el momento por el que está pasando la economía española. Está claro que dependemos cada vez más de un mercado exterior, tanto por la falta de consumo interno, es decir, aquí la gente no compra, por lo tanto es importante que desde fuera nos compren lo que nosotros producimos, los servicios que nosotros damos, y también entender que nuestros acreedores, o sea, la gente que nos presta dinero, está fuera, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, a los sindicatos se les presenta, y a mucha gente que va a compartir la huelga, se le presenta la oportunidad de escoger como un camino entre parecernos más a un caso como puede ser el de Irlanda, que fue rescatado hace 2 años y medio, un caso como el que puede ser de Grecia, ¿no? El por qué insisto en esto, por qué lo comento. Porque realmente, en función del camino que tú escoges, si yo, por ejemplo, los acreedores que tenemos fuera ven cómo está el patio dentro, evidentemente es mucho más complicado que ellos puedan realmente confiar en que nuestra economía salga de la recesión en la que nos encontramos en un corto o más medio plazo, ¿no? Yo creo que es, evidentemente, como comenta Irene, es un derecho, pero me parece bastante irresponsable desde el punto de vista de los sindicatos el convocarlo en un momento en el que estamos todos, o deberíamos estar todos remando en una dirección y no, bueno, pues cada uno buscando pues el punto de fractura o lo que ellos creen. Hoy, por ejemplo, me bajaba yo lo que era de la página de Comisiones Obreras, los motivos o los 14 motivos que han expuesto ellos, un díptico para la huelga, y en realidad en los 14 se apuntan cosas que todos sabemos, ¿no? Hay un paro juvenil disparado, la recesión económica, no hay consumo, pero en los 14 lo único que se dice es por aquí no vamos bien, pero no hay ninguna propuesta, no hay una huelga en la que digan, oiga, nosotros vamos a hacer una huelga general, pero vamos a presentar una alternativa. Es decir, es el famoso compañero de viaje de que no le gusta ningún camino por el que ir, pero tampoco propone nada, ¿no? Amelia. Bueno, pues yo, como no podía ser de otra forma, no comparto la visión de Irene y de Rubén. Yo creo que sí hay sobrados motivos para convocar esta huelga. Las organizaciones sindicales, cuando convocamos una huelga, no lo hacemos por capricho. Estamos en una situación de debilitamiento de la clase trabajadora de este país. No nos dejan más remedio. Es cierto lo que decía Irene, que a los 3 meses de tomar posesión este gobierno nosotros hemos convocado una huelga, pero hemos convocado una huelga porque este gobierno ha aprobado una reforma laboral que no es para crear empleo, como nos están diciendo, es simplemente una reforma ideológica
y una agresión pura y dura hacia las trabajadoras y los trabajadores de este país. El hecho de que este gobierno tenga una mayoría absoluta no significa de que tenga una carta o un cheque en blanco. Una mayoría absoluta con un programa electoral en el que no se nos dijo todo lo que está en estos momentos a acontecer en el país, todas las decisiones que está a adoptar este gobierno y muchas de ellas que no se nos están poniendo encima de la mesa y que nos enteramos por detrás. Por lo tanto, yo creo que estamos lo suficientemente legitimados como para convocar esta huelga. Esta semana pasada teníamos 128.000 razones más para convocar la huelga y es el número de parados, la cifra del incremento del paro que está desbocada en este país y que, yo me acuerdo que antes de las elecciones el señor Montoro decía ustedes dejen caer España que nosotros ya la salvaremos, y al contrario, el Partido Popular nos está llevando a un precipicio, está llevando este país a niveles de fractura social que pensábamos que no se iban a volver a dar. Y con respecto a lo que comentaba Rubén de no presentan propuestas, Rubén, yo tengo que decirte que a nivel confederal los compañeros de la dirección que... Hablo de los motivos que pone en la página web. Sí, los motivos, pero tú me hablas también de que no presentamos propuestas. Nosotros sí hemos presentado propuestas, se las hemos presentado al Ministerio de Trabajo y le hemos presentado propuestas de por dónde es la vía de la salida. Tú bien apuntabas en estos momentos que la gente en este país no compra, pero ¿cómo va a comprar? Si se incrementa el paro, si sube el IVA, ¿pero quién va a consumir en este país? Y yo creo que la política económica del Partido Popular está errada en ese sentido. Es evidente que con esa política no vamos a salir de la crisis. Es evidente que con la reforma laboral, con el incremento del paro, con los datos que tenemos encima de la mesa, no va a consumir nadie en este país. Y nosotros, como ejercicio de responsabilidad y como organización sindical a nivel confederal que somos, hemos puesto encima de la mesa muchísimas alternativas, pero es que a este gobierno no le vale nada. ¿Qué opina usted, Santos Héctor? Pues yo, en primer lugar, como el Partido Socialista, estamos plenamente de acuerdo con la convocatoria de huelga que realizan las organizaciones sindicales. Plenamente de acuerdo porque los sindicatos, que son un elemento clave de la democracia, siempre han actuado con tremenda responsabilidad. Y es verdad que en un corto espacio de tiempo han convocado una huelga que han celebrado en marzo de este año y tienen convocada una segunda huelga para el 14 de noviembre. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. El Partido Popular y el señor Rajoy en campaña electoral hicieron promesas claras de que no iban a subir los impuestos, de que iban a atajar el desempleo y de que, por lo tanto, rebajando la prima de riesgo, iba a ir mejor la economía en este país y se iba a generar actividad económica y, por consiguiente, empleo. Bueno, en 10 meses de gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy, lo que se ha generado es una subida de impuestos brutal como no hubo nunca en la historia de este país. Quiero recordar el IBI, es decir, los ciudadanos están pagando la contribución de sus bienes inmuebles ahora mismo, se los ha subido el señor Rajoy y el Partido Popular, el IVA de forma brutal, incluido material escolar, el IRPF a todos, incluidos a los pensionistas, de manera brutal, y por lo tanto, por si faltaba alguna guindita, le acaba de quitar las ayudas a la vivienda protegida a las personas, pues la mayoría de ellas jóvenes, como un barrio nuevo que todo el mundo verá claro, como es el de Navia, aquí en Vigo, que la mayoría de las personas tenían estas ayudas. Entonces, ¿qué ocurre además con esas promesas? De que el gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, también hace una ruptura del diálogo social. No cuenta con las organizaciones sindicales, toma decisiones al margen de las organizaciones sindicales, pero todas de común acuerdo, repito, de común acuerdo con la patronal. Y me refiero a esa patronal, por ejemplo, que representa el señor Díaz Ferranz, que no parece que sea un ejemplo, y fue presidente de la COE muchos años, no parece que sea un ejemplo de buen empresario, señor Rubén, o el señor Fontela, que todavía sigue siendo presidente de la patronal gallega, que tampoco parece que sea el mejor ejemplo de eficacia empresarial. No me refiero a los como ustedes, los pequeños comerciantes, los autónomos, los que tienen empresas alrededor de 5, 10, 15 trabajadores, que son los que generan la mayoría del empleo y son los que se están viendo además
muy afectados por esta subida de impuestos, muy afectados por la falta de consumo, evidentemente, si cada vez hay más desempleados, porque lo desesperante, señora Irene, lo desesperante es de que con toda esta política de recortes, con toda esta política de más desempleo, de más subida de impuestos, pues ustedes nos dicen que todavía vamos a ir a peor durante 2, 3 o 4 años más. Nos dice, y va a ir a peor. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes si vamos a ir a peor? Por lo tanto, al no ofrecer una salida con esta política, yo creo que las organizaciones sindicales, que por cierto hay 60 colectivos aquí en Galicia, sindicales y sociales, que están apoyando esta huelga, porque quieren que se haga otra política. Y es posible hacer otra política, una política donde el crecimiento y la generación de empleo sea el objetivo. Esa es la razón. Entiendo como Partido Socialista que los sindicatos están haciendo esta huelga y además, evidentemente, que nosotros compartimos como partido. Es que hay más que razones. No hay que esperar a que pasen 3 años para ver cómo se cargan la negociación colectiva, para ver cómo aumenta sin freno el desempleo, para ver cómo aumenta los desahucios todos los días. Claro, decir, oiga, ¿qué tienen que esperar? ¿A qué? ¿A qué? Antes de dar paso a otra pregunta, Irene, ¿quiere responder? Sí, es que he escuchado atentamente todo lo que han dicho, los que vamos a compartir este rato de tertulia, y independientemente que vamos a volver muchas veces en la postura de los sindicatos que ha defendido en este momento Amelia, me resulta tremendamente duro, me pasa a todos los niveles de la política cuando veo al Partido Socialista protestar por determinadas cosas. Vamos, que me hable el Partido Socialista de que el gobierno de Rajoy subió impuestos cuando no prometió no hacerlo en campaña, una promesa más incumplida que prometer el pleno empleo y dejar 5 millones de parados, creo que le debería dejar la boca callada al Partido Socialista. No, usted responda, no han subido el IVA y el IRPF, por el IBI. Supuesto, por claro la situación, por la brutal. ocultación, era mucho peor lo que nos hemos encontrado. Pero vamos, meterse con alguien de que no cumple las promesas, cuando la promesa básica, el eslogan de su campaña fue pleno empleo y dejar, porque parece que los 5 millones y medio de parados que hay ahora, que los ha creado el gobierno de Mariano Rajoy. Y le recuerdo que han dejado, yo esto es lo que no sé, yo esto es lo que no sé. Yo lo que no sé es estar hablando al tiempo. ¿Saben lo que pasa? Que yo lo que pretendo cuando vengo a un debate es dirigirme a las personas que nos están escuchando. Hable, Irene, y como después... oyente yo sé que si hablamos 2 a la vez no se nos escucha. Entonces, nada. o habla usted o hablo yo. Claro, pero yo le preguntaba. Pero yo le he dejado hablar a pesar de que estaba totalmente en contra de lo que ha dicho. Acaba de hablar Irene Santos y después... Y entonces, porque si no yo eso sí que soy incapaz, porque no soy palabra capaz de hablar al para tiempo. Irene Garrido. Entonces, por un lado, creo que son los menos indicados para exigir el cumplimiento de promesas cuando además si entre comillas incumplimiento que puede ser es debido a la diferencia de situación que nos encontramos con la que estaban anunciando los responsables de gobierno hasta diciembre. Por otro lado, también el acuerdo que tiene, ha empezado a su exposición el señor Héctor diciendo que apoyaba la huelga de los sindicatos. Precisamente lo que quiero transmitir es que las medidas que se están tomando son unas medidas que no son agradables para nadie. Ahora, lo que estoy convencida es que son las medidas necesarias. Y son las medidas necesarias para resolver unos problemas que la anterior administración nos dejó. Y entonces, que la administración que acaba de salir esté de acuerdo con una huelga que está en contra de unas medidas que está tomando la actual administración para solucionar los problemas que ellos han dejado, es otra cosa que me choca. Y quería dejarlo patente en este momento. Ahora puede responder, Santos. Sí, es decir, es increíble tener tanta cara dura el Partido Popular. Es decir, ustedes que dicen que están tomando las medidas necesarias para salir ¿de dónde? Pero si ustedes en estos 10 meses nos han metido en un número de desempleados como nunca hubo en este país. La prima de riesgo disparada, la bolsa por los suelos, los parados sin protección social, la gente que la echan de sus casas. Pero ¿cómo dice usted que están tomando las medidas para salir de lo que es? Que ustedes nos están metiendo en un agujero. Con esta política, se lo están diciendo todo el mundo, hasta el Fondo Monetario Internacional. Con estas medidas nos llevan al desastre. Al desastre, porque los trabajadores tenían convenios colectivos que negociaban con sus empresarios y con su reforma laboral ustedes les dejan sin convenio colectivo, les dejan a expensas de lo que decidan los empresarios, porque los convenios al no ser negociados decaen y les dejan sin absoluta protección, les hacen
con su reforma laboral que les puedan despedir más fácil y más barato. En la vida hubo tantos expedientes de regulación de empleo y con tantos despidos como con ustedes, con el Partido Popular. Entonces, ¿qué quieren que hagan los trabajadores? ¿Que vayan a trabajar por el bocadillo? ¿O que se vayan ya para casa gratis? Pues tendrán que defenderse. Claro que tienen que defenderse de todas estas agresiones. Faltaría más. Y faltaría más que no estuviéramos de acuerdo el Partido Socialista de que no se defendiera a las clases trabajadoras y a las clases medias que ustedes están agrediendo de una forma brutal. Para defender la clase trabajadora, precisamente se ha aprobado una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo, que flexibilice y que cuando haya una crisis económica la única solución que tengan las empresas no sea el paro. El despedir, no sea más el despedir, barato, más el barato. despedir. No había otras soluciones. Que puedan despedir más barato. No, era la única solución el que puedan estaba, era el no más contratar a la flexibilidad en el horario laboral. Y eso es lo que está tratando de impedir el Partido Popular. Lo que además ha dicho usted, No yo es se ha que no leído sé, la reforma laboral. no sé qué ha dicho de la prima de riesgo elevada. Yo creo, señor Héctor, que tiene usted que hablar con un poco de conocimiento. La prima de riesgo ha aumentado porque en este momento el Banco Central Europeo no está inyectando liquidez en los mercados. Entonces la financiación es escasa. El año pasado, ¿a dónde hubiera llegado la prima de riesgo si no se hubiera inyectado liquidez, como todas las inyecciones que realizó el Banco Central Europeo en los mercados? Si no, la prima de riesgo también hubiera aumentado mucho más. O sea que yo creo que no se pueden estar mezclando las cosas. ¿Cómo no vamos a defender a los trabajadores? ¿Qué dice usted del bocadillo? Dejen de hablar si les está dando un resultado malísimo. ¿Por qué no cambian su forma de expresarse? ¿Qué es eso de que queremos que el trabajador vaya con un bocadillo? Es que yo hay expresiones que no consigo entenderlas, de verdad. Pues es fácil si se lee la reforma laboral que pues ustedes claro aprobaron. Que léasela, sí. léasela y verá cómo lo encuentra ahí la explicación a lo que estoy diciendo. Turno ahora Rubén y después Amelia. Yo en primer lugar, lo que quería, antes de contestarle a Santos, cuando me habló de los representantes de la patronal, que no los conozco además personalmente, comentar un poquito que al final me da la impresión de que siempre estamos en este toma y daca, en este debate político polarizado del y tú más, y tú antes, y tú me tiraste la piedra y yo te le respondí, ¿no? El PSOE, yo Santos te conozco desde hace ya tiempo, también subió el IVA. Yo no estoy para nada de acuerdo con que el PP haya subido el IVA. Es que el tema es que tenemos una problemática y nos tenemos que olvidar ya de los colores políticos. Y es que yo estoy ya muy cansado de oír, es que tú más, es que tú contigo el paro Rubén, subió en 2, 3, 4 millones de personas, que es una barbaridad. Nosotros subimos el IVA a las chuches, el Partido Popular al material escolar. Lo subisteis. Por ejemplo. No, pero es que Sí, se defienden una serie de políticas hicieron un Real Decreto para se defienden una serie de políticas sociales cuando señor realmente Irene. el PSOE, mientras estuvo en el gobierno, impuesto desde fuera, misma más o menos justificación que emplea el Partido Popular ahora, es que claro, como nuestros saqueros desde fuera nos obligan a hacer unas determinadas medidas, no me queda otro remedio. El PSOE usó esa misma justificación y yo no sé si estabas de acuerdo también cuando a Zapatero le hicieron la misma huelga general, que también la hicieron. Entonces no sé si el PSOE en ese momento la apoyó también como lo has dicho ahora. Si usted revisa mi vida laboral, verá que ese día hay un descuento en mi... Vale, pero digo que, de huelga. como habla del PSOE, No, apoya la huelga general, le el PSOE respondo. apoya la huelga general, digo que si lo apoyaba también cuando estaban gobernando. Yo lo que estoy un poco ya aburrido es este juego de tenis, ¿no? Y creo que muchos ciudadanos ya también, desde pequeños empresarios como yo, a lo mejor más grandes, desde luego trabajadores, comerciantes, estamos ya un poco cansados y se nota, y me dirijo a los dos partidos políticos, se nota a la hora de la gente ir a votar. Están perdiendo el contacto con la calle. Exactamente igual, y me voy a dirigir aquí, voy a dar ya, como dice el otro, palos a todos, me voy a dirigir también a los sindicatos. Cada vez, yo no sé qué porcentaje hay de trabajadores que estén afiliados en los sindicatos. ¿Por qué? Porque la gente no se ve representada. No se ve representada. La gente muchas veces, los sindicatos, lo siguen viendo con un color político y como una herramienta o como un arma política. Entonces, mientras que la gente no se vea realmente reflejada en unas medidas que realmente estén para apoyar, nunca van a, ni evidentemente a votar ni a uno ni a otro, ni evidentemente a apoyar una huelga que veremos el miércoles, que espero que sea lo suficientemente pacífica, que no haya los problemas que hay siempre, que al comerciante que intenta abrir no se le reviente el escaparate, etcétera. Es decir, que haya ese control, ese respeto que creo que debe haber, bueno, pues a la gente que sí que tiene derecho, evidentemente, a protestar, pero también a la que tiene derecho a ir a trabajar. Como comentábamos antes de empezar el programa, nosotros hemos movido una reunión de miércoles a jueves precisamente para evitar cualquier tipo de conflicto. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, como me comentaste lo de la patronal, también el secretario de Comisiones de Madrid trabajaba en Caja Madrid ganando 180.000 de consejero y no se puede, de un ejemplo, extrapolarlo a todos. El señor secretario general de Madrid de UGT está de consejero en Caja Madrid. Y voy al lema que dicen,
hay soluciones y hay culpables. Pues si Bankia es uno de los culpables, Comisiones Obreras también es culpable de habernos metido donde estamos. Amelia. Vale, te voy a contestar a esto último ya, lo del tema de Bankia. Nosotros hemos sacado un comunicado porque si bien es cierto que el tema de Bankia podríamos decir que montado por el Partido Popular, porque ahí tiene su responsabilidad la Comunidad de Madrid, es cierto que había un representante de Comisiones Obreras que se nos ocultaba información, pero en su momento cuando saltó todo lo de Bankia nosotros dijimos que se investigue hasta el final, caiga quien caiga, ¿vale? Porque a nosotros se nos ha ocultado información en el tema de Bankia. Con respecto... Perdón que interrumpa, representantes sindicales en cajas de ahorros, no solamente en Caja Madrid. Sí, no te digo, pero tú me has sacado, concretamente el tema de Bankia y yo te digo lo del tema de Bankia. Pero te puedo poner y con respecto a lo que estaba al rifirrafe que aquí que venía, a ver, en estos momentos gobierna el Partido Popular, Irene. Es el que le toca gestionar esta crisis. A mí lo que no me puede decir el señor Mariano Rajoy en campaña es ni voy a subir los impuestos, ni voy a debilitar los derechos de los españoles, mi prioridad es el Estado social y el Estado de bienestar de este país, y desde que ha llegado al gobierno, no en un año, en 9 meses, es acoso y derribo contra el Estado de bienestar, contra las libertades públicas y derechos fundamentales en este país. Entonces, yo creo que por responsabilidad del Partido Popular, con independencia de quién haya gobernado antes, le toca gestionar esto, para eso se han presentado las elecciones, y le toca sacarnos del atolladero en el que nos encontramos. Decías que la reforma laboral que no está hecha para despedir, eso es mentira. Porque la realidad es que en lo que llevamos de vigor, de meses de vigor de la reforma laboral, los ERES se han incrementado en un 91% y los ERES por causas económicas en un 105%. Y no nos olvidemos, el señor Arturo González, vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios, condenado por un ERE fraudulento. Entonces, la realidad es muy tozuda y mes a mes los datos del paro son los que son. Entonces, en esta ciudad, en concreto, con 12 desempleados al día. Como decía Héctor, con el drama de los desahucios. Ahora, como hay una presión, social y hay un informe de la Judicatura y las organizaciones sindicales nos hemos implicado en recoger firmas para la ILP para ayudar a la plataforma de afectados, entonces vamos a intentar llegar a un acuerdo. Pero hasta ahora no se han acordado de ese tema. Y ahí también tengo que decirle al Partido Socialista que creo que ha sido valiente para en el momento que ha gobernado, ¿vale?, afrontar ese tema tan delicado como es el tema de los desahucios, con situaciones tan delicadas como que en este país hay 1.700.000 familias que no tienen ningún tipo de prestación. El paro se incrementa, pero la cobertura de desempleo cada vez baja más. Y esta huelga no es solo convocada por las organizaciones sindicales, porque yo les recuerdo aquí que esta huelga está convocada en el entorno de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, en el que va a ser una huelga en España, en Portugal, en Grecia, con un paro de 2 horas en Italia, con movilizaciones en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Chipre, en Malta, en Suecia. O sea, estamos hablando de algo a nivel europeo, porque las políticas y las decisiones están claro que se toman a nivel europeo en estos momentos, y tan importante más que cambiar las políticas que está adoptando el señor Mariano Rajoy, que son políticas suicidas, también hay que cambiar las políticas a nivel europeo. Y una huelga que está convocada a nivel estatal y confederal dentro de la curva social, en el que hay muchas organizaciones, no solo organizaciones sindicales. Digo yo que no solo estaremos equivocados las organizaciones sindicales, es que entonces está equivocado todo el mundo. Y una huelga que está convocada por las organizaciones sindicales en Galicia, pero que esta semana pasada se ha constituido la Alianza Social, constituida por 60 organizaciones gallegas, que apoyan esa huelga, y digo yo que, bueno, cuando uno dice algo y el resto discrepa, vale, ese uno podrá estar equivocado, pero cuando es el resto que tiene el mismo discurso y hay un partido político que se obceca siempre lo mismo, 2 más 2 son 4, Irene. Aquí le damos la palabra a Irene. Efectivamente, Amelia, es una convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos que agrupa a muchos países mediterráneos, los que están tomando ahora las medidas más fuertes, precisamente porque la mayor parte de ellos porque no las tomaron en el momento en que deberían tomarlas y no hubieran llegado a estos extremos. No, eso es mentira, eso es mentira. ¿Grecia ha tomado en su momento las medidas?
¿Cuáles son las medidas? ¿Eh? La de sumir a la el indigencia, ajuste del déficit, el no mentir en los de sumir a la datos. indigencia a todo el país. Porque no, yo estoy porque diciendo las Irene, medidas la si realidad quieres seguir es la que permaneciendo es. en el club La que se ha realidad la apuntado, que es ¿Qué vamos a Europa. hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Grecia- Vamos a salvar a los bancos, vamos a salvar a los mercados y lo que hacemos es sumir a la indigencia a todos los griegos porque es en donde estamos. pues Y España va por el mismo camino con las políticas del Partido Popular. Por el mismo camino. Sí, Bueno, Irene. decías entonces que estaba convocado efectivamente por la Confederación Europea de Sindicatos y me gustaría decir que efectivamente que sí, que agrupa a todos esos países. Algunos no van a ser jornadas completas, sino que van a ser paros de 4 horas, por ejemplo, en Italia. Pero igual que se dice que abarca más allá de España, también hay que decir que dentro de España hay sindicatos importantes y agrupaciones que no se han sumado a este paro, que no se han sumado a esta convocatoria de huelga general, y me remito al CSIC, al Sindicato de Funcionarios. No es un sindicato mayoritario. ¿Eh? Es un sindicato corporativo de un sector determinado, pero los sindicatos mayoritarios de este país han convocado la huelga general. a la mayoría de los funcionarios públicos. Sectorial. Y en este momento creo que las razones que da el presidente de este sindicato, en nombre de todos los afiliados, me imagino, pues son razones que son las con las que he comenzado la intervención, que cree que hay que tomar medidas, que la situación que hay no le gusta a nadie, que está siendo muy dolorosa y con muchísimo quebranto para muchísimas familias, que no tiene la culpa del Partido Popular de ese quebranto y de esas situaciones, que nos estamos olvidando que llevamos 10 meses. Y yo me pregunto una cosa, y Irene, si hay entonces que tomar querría que esto sí decisiones- que lo he traído, unas palabras, el argumento que tiene el CSIC para no seguir esta huelga general, señalan que básicamente es un argumento triple. Por un lado, un argumento de responsabilidad ante la situación económica y social que vive España, y me gustaría leer unas palabras que ha dicho precisamente el presidente del CSIC. Vivimos uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente y de aquí a final de año nos jugamos el futuro de nuestro país. Y la huelga solo serviría para agravar la situación, convirtiendo en inútiles los sacrificios que los empleados públicos y todos los trabajadores llevan realizando desde 2010. También señala este sindicato que es esta agrupación, dices organización sindical sectorial, que también es un motivo para no ir a la huelga, que la ven muy politizada. Y a ver que si tienes algo que decir. Pero es que eso. todas Y las también, medidas, también que que cree que se puede llegar a la negociación, que se puede llegar a obtener medidas con otro tipo de manifestaciones que no sea una paralización de un país en una situación como la que se encuentra España en este momento. Por otro lado, sabía que iba a salir, Amelia, el tema de salvar los bancos y no salvar a las personas. Yo creo que tenemos que escapar de estos parches cortoplacistas. Es que de verdad, el salvar a los bancos es salvar a las personas. Eso es mentira. Si no un sistema, no. Llevo 30 años explicando finanzas y sé lo que es un sistema financiero en un país desarrollado como es España. Pregúntele si a no las un sistema pymes, financiero desarrollado, Irene, no pregúntele es a las posible. pymes si están recibiendo... No, en absoluto. ahora, Se ha Amelia. frenado totalmente la financiación a pequeños empresarios, a familias, porque ahora la poca financiación que hay la está absorbiendo la administración pública. Sin un sistema financiero saneado no puede existir crédito. Si Y yo no me existe pregunto- crédito, no existe inversión. Si no existe inversión, no se genera empleo, que es el objetivo básico y fundamental. Y yo me pregunto, si Por hay lo que tanto, vamos a sanear, si hay dejarnos que de decir sanear- se ayuda a los bancos Sí, y no un se momentito, ayuda a las personas. Se está ayudando a las personas salvando el sistema financiero perdone. de España. Yo no tengo Sí, por qué pagar, Amelia, yo no perdón, tengo un por qué pagar momentito. los desmanes de los bancos. Yo no tengo por qué pagar el rescate financiero a los bancos. Si los bancos necesitan sanearse y a esos bancos hay que darle crédito, tendrán que asumir ellos ese coste. No lo podemos pagar los ciudadanos de este país como lo vamos a pagar. Vamos a dar un paso a publicidad y posteriormente seguimos con el debate. Proseguimos con el debate y turno ahora para Santo Sector, aunque el debate proseguía en publicidad, que lo sepan. Santo Sector, su turno.
Sí, yo creo que podremos decir muchas cosas, estar o no de acuerdo, pero luego hay algunas cuestiones que están ahí. Es decir, tenemos muchas familias, muchas personas que han perdido su trabajo, que han perdido su casa, que ya no tienen ni protección de ningún tipo, ni desempleo, ni protección social, y que lo están pasando muy mal. Y que con los presupuestos que ahora anuncia el Partido Popular y que lleva al Parlamento, pues tampoco se atisba ninguna solución para estas familias, para estas personas que lo han perdido todo y para otras que están temiendo perderlo. Mira, hay un ejemplo. Este año, en los presupuestos de este año 2012, el Partido Popular calculaba que iba a haber 600.000 desempleados y desempleadas más. Y sin embargo, en la partida destinada al hacer frente al desempleo era menor que la de 2011. Pero es que los presupuestos de 2013 inciden en lo mismo. Y lo decía muy bien mi compañera de Comisiones Obreras. Es decir, ya solo hay una cobertura en torno al 60% de las personas que están en paro con ayudas de desempleo. Y el Partido Popular en sus presupuestos pone menos cantidad para el año 2013. Pero es que además sus previsiones de crecimiento se las acaba de tirar por tierra ahora mismo. Previsiones de la Unión Europea, donde le dice que para nada, que ni reducción de déficit ni crecimiento, para nada lo que está previsto ahí. Con lo cual, esos presupuestos que ya incluso se tomaron en cuenta con las comunidades autónomas va a ser un auténtico desastre. Es decir, son unos presupuestos mentira, pero desastre sobre todo para estas personas que han perdido su trabajo o están a punto de perderlo, que han perdido su casa o que pueden incluso estar en riesgo de perderla, que no tienen protección de ningún tipo. Bueno, pues evidentemente no puede seguir al Partido Popular diciéndole que este es el camino, porque el camino al que estamos yendo es al desastre. Por eso incido en de que las organizaciones sindicales y organizaciones sociales que están apoyando esta huelga creo que tienen más que razones para hacerlo y apoyarlo. Pero miren, es posible hacer otra política. Es posible. Hay en países, en Francia se está haciendo otra política. Claro que es posible. ¿Por qué castigar a los mismos siempre? A los trabajadores, a las clases medias. Si ya no hay más donde exprimir. Se quejaba Rubén de la Asociación de Jóvenes Empresarios de que no hay consumo aquí. Pero ¿cómo va a haber consumo? ¿Cómo va a haber consumo? Con los números de desempleados que hay, con la subida de impuestos que deja menos dinero en los bolsillos al que podría tenerlo. Y además con la perspectiva del que pueda incluso querer consumir algo, la perspectiva dice, no, que te vas a quedar en paro y sin indemnización, más barato todavía y sin protección. Claro, es un drama. Es un drama y señora Irene, dirán lo que quieran, pero la previsión para este país es que a corto plazo va a haber un 26,5% de desempleados. Se habla de que cada pensionista está atendiendo ya a 3 con su pensión, al límite, es decir, es una cosa tremenda. Y miren ustedes, no solo hay un detalle también que es público, no es, y además son datos. Ustedes ya para pagar las pensiones fueron al superávit un mes de las mutuas. Y ustedes no dotaron, al siguiente mes ya fueron por 3.000 y pico millones a la caja, al fondo de reserva, y este mes vuelven otra vez. ¿Y ustedes ¿Hasta cuándo? De meter 14.000 millones? Nosotros encontramos la caja de reserva con 16.000 millones y la dejamos con 78.000 no millones. La cantidad correspondiente le dejamos, mire, Aznar nos dejó 18.000 millones. Situación fatal, nosotros 78.000 millones en la caja de reserva. Y nunca tocamos la caja de reserva. Y ustedes ya están tocando la caja de las pensiones. ¿Hasta cuándo, señora Irene? ¿Hasta cuándo, Partido Popular? Porque una vez que se acabe la caja de pensiones, ¿de dónde van a pagarle las pensiones a los pensionistas de este país? Es decir, yo lo que quiero decirles es que ¿cómo no va a estar justificada en esta huelga cuando ustedes están haciendo una política que lleva al desastre absoluto a las personas clase media y a los trabajadores de este país? ¿Cómo ustedes son capaces de seguir persistiendo en esta política y no ver claro que la única acción responsable es convocar una huelga general por los sindicatos para llamar la atención y decirles por aquí no, por aquí no? Por alusiones, Irene.
Por alusiones, es que no tocaron el fondo de reserva. ¿Qué hemos tocado el fondo de reserva? Hemos tocado el fondo de reserva para poder pagar, pero es que ustedes no aportaron al fondo de reserva la cantidad que tenían que aportar. 14.000 millones no aportaron el año pasado al fondo de apartados. 14.000 millones que dejaron de aportar. Efectivamente sí que hay comentarios de que el gobierno en este momento defiende que va a cumplir su objetivo de déficit del 6,3, 4,5 administraciones centrales, 1,5 autonomías y 0,3 administraciones territoriales. Hay ahora mismo, efectivamente, esos comentarios que si no se va a conseguir ese objetivo de déficit, otros hay que sí que se va a cumplir y otros, por ejemplo, que creo que no está fuera de toda duda, el servicio de investigación del Banco de Bilbao Vizcaya. Ayer leí una noticia y según cómo se lea, el titular de la noticia era España no va a cumplir los objetivos de déficit. Y dices, vaya hombre, pero es que si te lees la noticia, depende de lo que saques. En ese estudio se duda de que se llegue a cumplir, pero en cambio se valora enormemente las reformas y se dice que si no se hubieran tomado las medidas estaríamos en un 11,5 de déficit, en vez del nivel de déficit que tenemos actualmente. Entonces yo creo que todo es subjetivo, todo es este tipo de comentarios están sujetos a interpretación. Es como el decir, ustedes han tenido que utilizar el fondo de reserva. Pues no sé qué será peor, si utilizar 3.000 millones de euros de un fondo que está para eso o no ingresar la cuota correspondiente a un año en ese fondo. Eso sabe usted que no es verdad, que se lo dejamos multiplicado por 10. ¿Consideran que habrá un gran seguimiento de esta huelga y qué consecuencias tendrá para cada uno de los sectores? Pues yo, era una de las preguntas que precisamente les iba a hacer, porque bueno, estaban comentando, siempre comentan, ¿no? Se critica, lo que comentaba antes yo del compañero de viaje de por aquí no, por aquí no, por aquí no, preguntar qué política, cuando no tenemos dinero y cuando no, además nos lo prestan muy caro, son los que, por ejemplo, el Partido Socialista, insisto de nuevo, antes ya estábamos remontándonos de nuevo hasta Aznar, o sea, como sigamos yendo hacia atrás, valdrá Felipe González incluso de nuevo, ¿no? Pero si yo no digo, incluso... intentar evitar esta polarización de PSOE, Partido Popular y a la inversa de remontarnos, que yo lo heredé de ti, yo lo heredé de ti, ¿no? Es qué política, que aparte del PSOE, mientras que ha estado 8 años en el gobierno, en lo que fue en la última fase, se ha asemejado o se empezaba, es decir, este camino que dicen, este camino nos lleva al abismo, bueno, los que lo han empezado son ustedes, eso no cabe duda. Empezaron subiendo el IVA, empezaron con los recortes, congelación de pensiones, etcétera. Pero no voy a la crítica de esa política, es que tú más y yo menos. Yo lo que quiero decir es, ¿qué política alternativa? Pero lo haces. Hacia un lado solo, no hacia el otro. No, si yo me he quejado de la subida del IVA. Dice, la gente no consume. Dices que no, pero lo haces. No consume. La gente no consume y los principales perjudicados, y yo puedo decir ahora, por ejemplo, con la nueva política del Partido Popular, un autónomo adelanta un 42% de dinero, un 42% de lo que gana, un 42% al Estado. Un Estado que yo y todo el mundo considera que está engordado. ¿Por qué? Porque hubo una época de vacas muy gordas y aquí todo el mundo se hizo su feudo. Es decir, pues el tema autonómico, engordado. Canales autonómicos, engordado. Aparato del Estado central, grande. Y justo ha puesto usted el ejemplo de la esperanza de la izquierda que era el señor Hollande en Francia y tal cual entra, ¿qué es lo que hace? Recorta. Ha recortado el gasto público en Francia. Le ha aumentado los impuestos. Ha recortado, él dijo que nos iba a tocar, que no lo iba a tocar y se ha recortado. A los que más tienen, a la los fortuna. Que cobran más solo los que cobran más de 1 millón de euros. Exactamente. Que deben saber en toda Francia. Pero ustedes sí que ha recortado. Pero en cambio el tipo de los medios es mayor en España que en Francia. No, sabe usted que no. Los que cobran más de 200.000 euros es mayor en España, que es el 52, y en España es el 40, Francia el 51. Lo que han hecho es una amnistía fiscal para todos los que defraudan. Le han hecho una amnistía fiscal. Mientras todos pagamos mucho más del 10% en IRPF en 16-17, ustedes por un módico 10%... Impuestos pagamos todos. Pero, sí, pero estos defraudadores, Rubén, usted habla de que tiene que cotizar con 40 y estos defraudadores con un módico 10% blanquean su dinero. Con una ley del Partido Popular. Pero es lo que estaba comentando yo, es decir, los autónomos, los comerciantes, esa gente que no tiene consumo, esa gente que no tiene consumo, yo lo que está diciendo es que esa gente a la que le afecta el que no haya consumo, esa gente a la que adelanta un 42% de lo que ganan, un 21% de IRPF y un 21% de IVA, esa gente el miércoles, porque ya estábamos de nuevo en el tema de la política, es que para llamar la atención, ¿qué daño hace? Que era lo que yo apelaba al principio. ¿Cuánto afecta al PIB o al crecimiento económico o a la confianza que depositan en nosotros? Gente que nos presta dinero, lo que vamos a hacer el miércoles que viene. No es que es para llamar la atención.
Para llamar la atención al tío que lo está pasando mal, a ese autónomo, a ese comerciante, le vas a hacer polvo ese miércoles. Rubén, E insisto, pero más polvo le vas a hacer cuando yo no tenga trabajo y no entre en tu comercio. Es que pero no te das cuenta de eso. Es que ahí está la Es que especie de... esa es la Ahí está realidad. la especie de... Un segundo. Rubén, Ahí está la especie de verdad Porque absoluta. y saliendo lo aquí las Ahí pymes está salen la tan especie de... perjudicadas como la clase Solo un segundito. trabajadora. Ahí está la especie de verdad absoluta de los convocantes de la huelga. No. De yo protesto porque os voy a salvar y encima os lo tengo que agradecer. Es decir, menos mal que el autónomo y comerciante le tiene que agradecer a comisiones obreras y UGT y los sindicatos mayoritarios, que muchos de ellos, hay mucha gente que no va a hacer huelga, autónomos, federaciones de comercio, profesionales liberales, hay mucha gente que el miércoles vamos a ir a trabajar. Mucha. A la que hay que respetar, además. A la que hay que respetar. Hay una pregunta que hice antes, que es, ¿qué porcentaje de trabajadores por cuenta ajena, porque ya no me voy evidentemente a los autónomos, por cuenta ajena representan los sindicatos? Que son los mayoritarios. ¿Cuántos trabajadores hay en España? 16 millones. ¿Cuántos afiliados sindicales hay? Es que eso de estar en una especie de posesión de la verdad y no, es que los trabajadores somos nosotros, es una mentira. Es una mentira. Mira, te puedo un momentito, Irene, Amelia y Santos. Un segundo solo. Los sindicatos se presentan a elecciones sindicales y le votan los trabajadores, centro a centro. Tú, como AGE, se asocian a ti, no se votan en ningún sitio. Se asocian a ti empresas o la Confederación de Empresarios. Sí. Los sindicatos no, le votan los trabajadores y trabajadoras, uno a uno, centro por trabajo a centro de trabajo. Fíjate si tienen legitimidad. Fíjate si tienen legitimidad. Yo te digo, fíjate si tienen legitimidad. Toda la legitimidad, y sin embargo la patronal COE o tú tienes la legitimidad que se afilie a tu asociación. Pero bajo ese punto de vista más legitimidad tiene un partido que hemos votado. Pero no se vota. Y hemos votado todos. Pero tú, Rubén, no haces elecciones y convocas a todos los autónomos a votarte. Tú no. Tú eres representante porque se asocian 5, 10, 15, 20. ¿Qué legitimidad tiene un partido que ha recibido 10 millones de votos? La de los votos, claro. Tú no esos votos. Pero un partido igual sí. Un sindicato no es un cheque en blanco. No, tampoco. Pero nadie dice eso. Tú hablas de legitimidad, Rubén. Hablas de legitimidad. Un partido político, un sindicato le votan uno a uno ciudadanos de este país. A ti no. A ti no, Rubén. Supuesto, a ti no. ¿Por qué no te sometes tú o el señor Rosell? ¿Por qué no se somete pero es que yo no voy representando a nadie. Claro, yo represento a mi asociación. Nada más. Pero tu asociación, ¿cómo se elige? ¿Con asociados? Con la gente que pertenece a él, claro. Que se asocian, claro, pero tú podías ser elegido por todos los autónomos, como son los sindicatos, a los partidos políticos. Tú no cuestiones la legitimidad. Pero es que yo no represento a los autónomos. A una asociación. El tema es que yo no hablo en voz de nadie, salvo a la gente que yo represento. Mira, y los autónomos tampoco se eligen como se eligen un... Pero tú estás refiriéndote a Rubén. ¿Por qué le van a votar los autónomos si no representan a los autónomos? Claro, pero yo no hablo de autónomos, digo a su asociación. A mi asociación exclusivamente. A él. A él. Algunos serán a los que sean. A los que sean. Pues no lo sé si tienen alguna gran Amelia. Claro. Precisamente por eso hablo de legitimidad. Pero vamos a ver, el miércoles que viene, ¿a quién le afecta esa huelga más? Al Corte Inglés, y voy a decir aquí nombres en particular, el Corte Inglés, grandes corporaciones, como tú comentas, bancos, que es contra, se supone, los que protestáis, o a ese autónomo que, como tú dices, que está asociado Rubén, y le vais a hacer polvo el miércoles que viene. Perdón, no quería decir eso. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de legitimidad. Y a mí me duele mucho lo de la legitimidad. En estos momentos... nosotros no estamos... Perdón, Irene. No, yo he dicho el porcentaje que hay de representantes, o sea, de afiliados a sindicatos, que realmente, como tú bien dices, es que, aparte, voy a poner el dedo ahí un poquito en la llaga. Los sindicatos, para mí, deberían ser como una AGE también. Como una AGE también. ¿Empresarios? No. Que realmente se sostuvieran de la cuota como nos pagan a nosotros. Igual. Y defender. Igual. No. Sí. Perdona. Sin ayudas públicas, igual que la COE, igual que la COE, igual que la COE, igual que vosotros, igual que cualquiera. Amelia, por alusiones, por favor, responde. Vale. Primero, el porcentaje de representatividad o la legitimidad que nosotros tenemos, como bien decía Héctor Santos, es que nos sometemos a refrendo de todos los trabajadores en todas las empresas con 11 millones de votos, ¿vale? Cosa que, bueno, que las organizaciones empresariales no lo tienen. Esos porcentajes de votos, igual que cualquier otro partido político, ¿vale?, lleva aparejada una serie de cantidad económica de presupuestos generales del Estado, igual que lleva la CEP, igual que lleva cualquier otra organización empresarial. Yo te puedo asegurar que no estamos en posesión de la verdad absoluta, ¿vale? Entonces defendías el autónomo, como gracias a nosotros, porque Dios que le vamos a salvar somos del abismo precisamente. al que se dirige, No. Yo no voy a salvar a nadie del abismo. Yo lo único que te digo es que cada vez hay más gente en el paro y yo supongo que tú comerás de la gente que entran tú
empresa. Totalmente. Si esa gente no tiene dinero, hablando claramente, tu negocio... Pues precisamente lo por vas eso a más cerrar. irresponsable me parece lo del miércoles. Al contrario, al Es que contrario, justo está ahí. la realidad siempre es muy terca, Rubén. Y los números están encima de la mesa. Y este país va como va, por las políticas erráticas del Partido Popular. Porque Lo si que de lo que pasa estamos hecho en 10 hablando, meses, ¿eh? si de lo que estamos hablando es de que hay que adoptar medidas, primero, bueno, vamos a incidir por los ingresos. ¿Por qué no se le mete mano aquí al gran capital? ¿Por qué no hablamos de la SICAP? Porque tienen que tributar un 1% y a mí me quitan de la nómina cada mes un 14, un 15, un 16 o de ahí en adelante. Que las Porque pymes aquí pagamos al un final, 25, perdona, porque aquí al final asumimos más coste fiscal los trabajadores Eso que es las falso. empresas. Eso No, es falso. esa es la realidad Eso y es lo vemos. falso. No, esa es la realidad Eso y es lo vemos falso. cuando queráis. Amelia, ¿Y te lo por voy a- qué no te incidimos voy a interrumpir con ¿y una por cosa? qué no Se incidimos nota- en el fraude se nota- fiscal? ¿Y se por qué no nota, incidimos Amelia, en la economía se nota, y sumergida? aquí sí que a un nombre ¿Y de por qué muchos aquí asociados, hacemos una se nota que amnistía tú el día fiscal? 29 y 30 perdona. tú no pagas ¿Por qué una no nómina? Perdona, ¿por qué Así no de claro hacemos te lo una, digo. ¿por qué hacemos Así de una claro. amnistía fiscal Así de claro. en el que aún por encima se nos Eso está de decir que el diciendo que trabajador se va a recaudar paga no más sé cuántos millones? impuestos Perdona, que Rubén, yo un te he dejado hablar, empresario? déjame Es que es hablar a mí, falso. por favor. Es que la- Déjame es que es hablar a mí, falso. por Acaba favor. Amelia y... Porque yo te he dejado turno para hablar. Es Rubén. falsísimo. Amelia, acabe. Gracias. Si queremos incidir en el tema de los ingresos, ¿qué es donde hay que incidir? Porque al final tiene que ser una combinación de gastos y de ingresos. No podemos al final estrangular simplemente y llevar una política de rigor presupuestario que nos lleva al precipicio. ¿Por qué? Se nos ha vendido en este país que la amnistía fiscal iba a recaudar no sé cuántos millones de euros, es que yo no me acuerdo, llevamos 50. Y aún por encima, en estas semanas nos enteramos que hay una modificación en el que, bueno, que esa gente, bueno, pues cuando lo tributen, tampoco se va a mirar para otro lado desde el punto de vista o penal o delitivo, como queramos llamarlo. Es que eso es una vergüenza. Se están riendo de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos de este país. ¿Pero por qué no vamos a por eso? Porque parece que aquí siempre tenemos que pagar los mismos. Y eso es la realidad de este país. Y además hay otras medidas que está adoptando el Partido Popular contra las que también en esta huelga, de ahí lo que tú decías de las 14 razones que te viste, son reformas ideológicas que no tienen nada que ver con salir de la crisis. Y si a mí me estás diciendo que va a adoptar medidas para salir de la crisis, explícame por qué se están adoptando medidas de recorte de libertades y derechos fundamentales. ¿Por qué eso me va a ayudar a salir de la crisis? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Y por, No es esos, objeto de- y por es la esos, huelga por y por eso. esos motivos también nosotros convocamos una huelga general. Sí, Rubén. Bueno, primero Después incidir Irene. en algo que es completamente falso. Decir que los trabajadores, y yo he sido trabajador, pagan más impuestos que un empresario es mentira. Es mentira. Y te lo voy a decir, estamos al día, creo que es 8. Al día 8, sí. Muy bien. Pues hace una semana le preguntas a todos los que tienen que pagar nómina a final de mes qué porcentaje de impuestos pagan ellos y qué presión fiscal tienen con no solamente el impuesto de sociedades que pagan si ganan dinero, un 25% al año, sino también el seguro social de esa persona, porque se nota, y muchas veces lo notamos nosotros también, y de hecho es algo que le exigimos al Partido Popular, que era flexibilizar, no solamente que esa reforma laboral a la que tanto se hace mención aquí, que esa reforma había una parte, una pata que nos faltaba, que era la parte de fomento de la contratación, que no se le puede pagar, que decimos siempre, es que los sueldos son bajos, pero es que el coste de una persona asalariada no es bajo, no es bajo, por eso hay que adelgazar el Estado, porque es que a una persona, para que todo el mundo en casa se haga una idea, que gana, para redondear, 1.000 euros al mes, que tampoco es un sueldazo hoy en día, lamentablemente, son 1.350, 1.400 euros que salen de la hucha de una empresa, de una pyme, de ese comercio, ese autónomo que contrata a alguien por cuenta ajena para poder pagar. Es decir, le doy a esa persona 1.000 euros, pero tengo que pagar otros 400 al Estado. Aparte de él, si he ganado dinero, evidentemente mi propia IRPF si soy autónomo, etc. Más, por supuesto, la liquidación de IVA, otro dinero que adelanto. La quinta parte de lo que yo vendo, el 21%, lo adelanto al Estado. Entonces es falso que los trabajadores tengan más presión fiscal. Es mentira. Mentira. Irene, su turno. Bueno, yo también un poco, porque va avanzando el debate y no me gustaría que quedase sin contestar lo que acaba de plantear Rubén. ¿Qué pasa con un día de huelga general? ¿Qué seguimiento va a tener? Creo que has dicho, ¿no? ¿Cuánto afecta la ¿Cómo afecta? Pues claro que puede afectar y mucho. Y me explico. El seguimiento obviamente se va a comprobar después del miércoles. Claro. Yo apelo a que sea mínimo el seguimiento y que a una responsabilidad de los trabajadores y sobre todo a que sea lo que sea y lo que decidan los trabajadores, que ejerzan su derecho con libertad.
los que quieran ir a la huelga, que puedan ir a la huelga, y los que quieran, eso por favor, creo que estamos todos de acuerdo, los que estamos sentados en esta mesa, porque el derecho es fundamental. Y todos sabemos a qué me refiero, a personas que impiden que otras abran sus negocios, a pues ese tipo de figuras que resultan aberrantes en una democracia. Yo también apelo a la responsabilidad del Gobierno para que los que queramos ir a la huelga nos deje ir libremente a la huelga. ¿Y quién no puede ir a la huelga? Lo dejo encima de la mesa. Lo dejo encima de la mesa. En cuanto a la repercusión sobre el PIB. El PIB es, todo el mundo sabemos que lo que supone una paralización de la actividad económica en España. Pues todo va a depender la repercusión, Rubén, que decías tú también, del número de personas que paren. Si para un 25% de los trabajadores, lo que se tal de la población activa, pues puede suponer unos 1.000 millones de euros. Si tiene más seguimiento puede llegar hasta los 5.000 millones de euros. Entonces, eso va a depender, como digo, de lo que es la respuesta a la huelga, que, repito, y apelo a que se acuda a trabajar y con total libertad. Independientemente de que se pueda defender, acuda a la huelga, pues yo apelo a que se acuda a trabajar. Lo que quiero dejar muy claro es que, y la situación que está, y la situación que estamos viviendo, la situación que tienen familias, la situación que tienen empresas, la situación es horrorosa. Y hay que tomar medidas que no gustan a nadie. Y eso es lo que quiero dejar claro. Pero que el Partido Popular no ha creado esta situación. El Partido Popular llega al Gobierno y se encuentra, vamos a, si queréis, si no es un toma y daca, la administración anterior dejó una situación en la que había una tasa de desempleo del 24,5%, con casi 5 millones de parados, porque en estos 10 meses no se han generado estos 5.800.000 parados. Eso que lo creo que la población es muy seria y lo tiene muy sabia y lo tiene muy claro. Pero por otro es lado, muy halagüeño que en menos de un año tengáis casi 1 millón de parados, hombre, yo como... Perdón, las medidas tardan en surtir efectos. Sí, y hombre, desde luego 3 meses para la primera huelga general, desde luego no es plazo para nada. O a lo mejor para cuando nada, surtan las absolutamente. medidas, el enfermo Entonces está el muerto. Gobierno llega, la administración actual, el Gobierno central llega y se encuentra con una situación insostenible. Insostenible de paro, insostenible de déficit, ve un punto de partida claramente que tiene que tener una estrategia política y que abarca simplemente tres políticas generales, tres líneas estratégicas, que son corregir el déficit, la reforma del sistema financiero y reformas estructurales. ¿Para qué? Para que en conjunto vuelva la credibilidad perdida a la sociedad española, para que España vuelva a ser competitiva, para que España vuelva a ser creíble, para que pueda financiarse en los mercados internacionales y con esa financiación las empresas puedan generar empleo, que es el objetivo básico de este Gobierno. El objetivo básico de este Gobierno no es que se siga incrementando. El problema es que, como está tan mal la situación, nos hemos encontrado con una situación tan caótica, hay que esperar a que se empiecen a producir efectos. Pero que no tengan ninguna duda, y creo que así lo están demostrando, los gallegos lo acaban de demostrar, que saben que con políticas de recortes, que con políticas de austeridad, que con políticas de ahorro, de adelgazamiento de administraciones públicas se puede llegar a ello. Y quería decir eso. Yo quería comentar un par de cosas. Lo están consiguiendo con esa política horrorosa. No es que la situación sea horrorosa, con una política horrorosa que está creando horror y pánico en la sociedad. Eso es lo que están creando ustedes con sus medidas. Está subiendo el desempleo. Aquí con Feijóo es cierto que le ratificaron los gallegos y nada que decir, pero con Feijóo han subido 67.000 desempleados desde que él gobierna en Galicia. Más del doble de la media de España. Y estamos por debajo de la media de España. Seguimos, aún así seguimos por debajo de la media ¿sabe de dónde España en bajaron Galicia? ustedes? ¿Sabe dónde se está bajando en Galicia? Y hoy lo cogía de la página de UGT, me permites, Meli, ya que se mencionó al CESIF, comisiones de la página de UGT, pues también hacen su valoración de estos datos, evidentemente, y ¿sabe dónde ustedes consiguen rebajar el desempleo? En el grupo de sin empleo anterior y en los jóvenes. ¿Y sabe por qué? Porque se marchan fuera. Se van de este país. Hoy escuchaba en un medio de comunicación por la mañana pues que comentaba una chica titulada, además aquí, en nuestra ciudad, titulada, y que está en Irlanda, 120 euros a la semana de au pair.
Esa es la frase Fíjese, que decía, fíjese, y le interrumpo solo un no, momento no, para no, eso, no, era la no frase se que preocupe, decía en la no campaña se preocupe. electoral, toda Mire, la migración hoy en la preparada radio, que se mire, iba hoy en para la afuera. radio, Y lo decía yo en mire, noviembre, hoy en la fíjese. radio se Fíjese, y escuchaba, ahora dice que somos nosotros. se escuchaba eso. Ustedes este mes de octubre han conseguido rebajar el desempleo de las personas que no habían tenido empleo anterior y los jóvenes. ¿Y sabe por qué? Se lo repito, señora Irene del Partido Popular, que están gobernando en el Estado, porque se van para el extranjero, aunque sea para estar en una casa cuidando niños, 120 euros a la semana, porque allí están viendo si pueden tener una salida. Y no nos cuenten que con estas medidas vamos a tener solución, porque ustedes, yo le tengo que reiterar, nos dicen que con todas estas medidas va a aumentar el desempleo, va a haber menos protección, va a haber situaciones más dramáticas. Entonces, ¿para qué estas medidas? Yo creo que ni ustedes se las creen. Y luego, mire, señor Rubén, yo respeto mucho a los empresarios, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa privada desde el año 75. Sí, la conozco. Sí, trabajo. Lo sé. Y estoy en excedencia política, evidentemente. Y respeto mucho el trabajo, de verdad. Es una cosa que tanto el intelectual como el físico. Fíjese, conozco muchos empresarios de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 trabajadores. Más que empresarios son un trabajador que está día y noche, sábados y domingos, buscando al cliente o trabajando, tal. Es decir, los conozco. Yo ir con un empresario electricista, ir a tomarme la cerveza el domingo y llevaba el desatornillador, porque en la cafetería le dicen, oye, Raúl, no tal, y se ponía allí. Es decir, porque es así, trabajan ustedes más. Pero ustedes sí pagan todo, ¿eh? Y ni se les ocurra dejar de abonar una cuota a la seguridad social, que le meten el 20%, evidentemente a ustedes. Pero mire, al señor Isidoro Álvarez, al señor Amancio Ortega, al señor Botín, por ponerle ejemplos, que no son precisamente ustedes, pero ustedes no son ellos, ¿eh? Pregúntele si pagan esas cantidades que pagan ustedes. Cuando mi compañera hablaba de la SICAF, pregúntele si paga esos impuestos. No pagan los impuestos que pagan ustedes. Para nada, para nada, para nada. No, le digo para que no le venda a algunos empresarios de 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores que por ser empresario ya son Amancio Ortega, Isidoro Álvarez o el señor Botín. Que no es así, que yo les conozco, trabajan más que nadie, más que cualquiera de sus trabajadores, y para sacar su empresa adelante tienen que hacer muchos esfuerzos. Un segundito, Santos, Irene quería responder. Solo decir, no hay que preguntar, solo apuntillar en un momentito, puntualizar una cosa. No hay que buscar esas grandes empresas para que pueden permitirse el lujo de no pagar. Pero ¿cómo que se pueden permitir el lujo de no pagar? ¿Pero digo cómo que dice usted acaba, eso? no, que lo acaba de decir usted. Pregúnteles que eso sí que se pueden permitir no pagar. Lo acaba de decir no usted. pagan lo mismo que él. Por eso no lo estoy diciendo yo, lo acaba de decir usted. Quiero decir que los que se han permitido el lujo de no pagar han sido administraciones públicas, que han aumentado el periodo medio de cobro de los pobres pobredores que les estaban suministrando. Y ha habido que... Madrid, Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y ayuntamientos en todas las administraciones. No me haga usted hablar porque ha habido ayuntamientos de todo Madrid, tipo. por ejemplo, de todo tipo. Disculpen, sí, porque en Andalucía no hay ninguno, que estaban al día en todo. Yo Andalucía le digo el de Madrid, digamos. Sacamos los pues trapos entonces. sucios. Quedan solo 2 minutos. La conclusión para cada uno de ustedes acerca de esta huelga, si quieren hablar sobre el seguimiento, sobre las repercusiones económicas, la conclusión que ustedes consideren oportuna. Bueno, pues yo empiezo esta conclusión cogiendo el dato que yo desconocía, que son los 5.000 millones de los que hablaba antes Irene, en función un poco del seguimiento, 5.000 millones de euros que podemos perder el próximo miércoles, ¿no? Es decir, la pregunta la dejo en el aire, si nosotros realmente como país nos podemos permitir el lujo de tirar 5.000 millones de euros a la basura, ¿no? Es decir, ese es el apunte. Por otro lado, yo creo que ya lo hemos visto hoy, cuando hay representantes de los dos partidos mayoritarios a nivel nacional, que yo creo, y de nuevo apelo a lo mismo por lo que estoy en contra de la huelga, a la responsabilidad. Es decir, dejémonos de seguir vendiendo o seguir diciendo que venía de antes, es que tú ahora, es que tú peor. Sigo diciendo que en el caso del Partido Socialista y en el caso del Partido Popular, algunas políticas económicas no difieren tanto, otras sí. Seguimos solicitando, evidentemente, a la gente que está en el gobierno ahora, tanto a nivel gallego como a nivel estatal, la famosa ley de los emprendedores, que hace realmente falta. Primer trimestre de 2013. Pues venga, vamos allá. Está previsto en el plan de reformas ya. Y sobre todo, insistir una cosa, y es que por mucho que nos quejemos del paro, mientras que no se generen
empresas, se apoye a ese pequeño autónomo que pueda crecer, a esa pequeña empresa de 10, 15 que pueda pasar de 25 a 30, el problema del paro, el problema estructural del paro lo vamos a seguir teniendo exactamente igual, por muchas huelgas, incluso semanales que hagamos. Irene. Pues yo voy a hacer pues, un resumen muy pequeñito, simplemente llamar eso por lo menos a las personas que han confiado en este gobierno hace escasamente 10 meses, que han depositado su confianza para que sacara del país en la situación en que se encontraba, pues que sigan confiando, que den ese plazo que es necesario para que las reformas surtan efecto, porque tienen que pensar que se ha encontrado el gobierno actual con una situación mucho peor de la que esperaba. Y entonces se han tenido que tomar medidas que no se tenía pensado tomar. Y yo creo que es una valentía, el coste personal del presidente del gobierno en este momento, de Mariano Rajoy, el decir la verdad a todos los españoles y decir no iba a subir el IVA y lo he tenido que subir. No iba a pedir esta ayuda y la he tenido que pedir. Seguramente si se hubieran tomado las medidas, seguramente no. Seguro que si se hubieran tomado las medidas que está tomando en este momento Mariano Rajoy, no hubiera sido necesario ni acudir al programa de ayuda europea, ni tomar medidas que están produciendo un gran quebranto en la población española. Amelia. Bueno, pues yo decir que por responsabilidad, no solo las organizaciones sindicales, sino todas aquellas organizaciones que estamos en la cumbre social, todas las organizaciones sindicales de la Confederación Europea de Sindicatos, por responsabilidad tenemos que convocar esta huelga por la deriva ideológica, política y económica que está llevando Europa y que está llevando este gobierno, porque 10 meses de gobierno ha arrasado prácticamente con todo, porque las organizaciones sindicales nos negamos a dejar un mundo peor para nuestros hijos, que se acabe de un plumazo de la noche a la mañana con todos los derechos, con el Estado social y Estado de bienestar, y yo creo que además es una irresponsabilidad por parte del Partido Popular pues intentar eludir su responsabilidad, valga el juego de palabras, porque son los que están gobernando, son los que nos tienen que sacar de esta crisis, y lo que no pueden decirnos es que cuando llegaron al gobierno se encontraron o se dejaron de encontrar. El señor Mariano Rajoy se ha presentado a unas elecciones que han sido un fraude electoral, porque en esa campaña electoral no se nos ha dicho lo que había. Por responsabilidad, en vista de lo que él dice que se ha encontrado, tiene que convocar entonces un referéndum para que todos los españoles sepamos lo que hay y decidamos como nos corresponde, porque la soberanía popular de este país reside en el pueblo, y por lo tanto tendremos que ser nosotros los que decidamos lo que queremos hacer con este país. Y como ya digo, por responsabilidad tenemos que convocar esta huelga porque no nos dejan más remedio. Sí, y no puedo pasar. Sí, Irene, un segundito y después Santos y ya acabamos porque se nos pasa el tiempo. Sí. Diga un momentito a puntilla. No. Sí, Santos, acabe usted. No, que lo haga, porque si no luego va a hacerlo sobre lo mío, y pues, ya que me toca terminar... Yo solo que aclares lo del fraude electoral, yo no sé a qué te refieres, eso no lo puedo permitir. Pues el fraude electoral es que en campaña electoral el señor Mariano Rajoy no nos ha dicho que iba a subir los impuestos, al contrario. ¿Y por qué no ves el fraude electoral en lo que no dijeron Irene, nosotros? por favor, le estoy contestando a lo que usted me está preguntando. Está adoptando medidas que no venían en el programa electoral. Se supone que los ciudadanos de este país votamos un programa electoral. Cuando ustedes se presentan a las elecciones, presentan un programa electoral con el que van a gobernar. Porque a ver, ahora se me va a echar otro mito. Se nos echa el tiempo encima. Vale, bueno, pues de fraude electoral me parece que es una cosa muy seria lo que está diciendo Amalia en este momento, y lo que hay que entender y es saber reconocer lo que es el desarrollo de la democracia. Y de fraude electoral, nada. De falta de información total. Y creo que está punible el decir que Mariano Rajoy Irene, ha ganado las elecciones con fraude electoral. Santos, creo que puede traerle consecuencias. 10 segundos le doy de resumen. Se lo ha comido todo. Hombre, es que hasta ahí podíamos llegar. Yo estoy de acuerdo con la convocatoria de huelga. Yo voy a participar en la huelga. Hay salidas y hay que tomar decisiones económicas, pero sobre todo tomar decisiones políticas para salir de esta crisis. Con la política del Partido Popular nos está llevando al abismo, lo estamos viendo todos los días. Por lo tanto, es muy responsable la convocatoria que hace UGT y Comisiones Obreras, junto con otros colectivos, muy responsable precisamente para que esta sociedad pueda seguir siendo la sociedad que conocemos y no una sociedad totalmente distinta que la que está, ideológicamente distinta que la que está proponiendo el Partido Popular, con la disculpa de la crisis.
Pues aquí lo tenemos que dejar, aquí ponemos el punto y final hasta la semana que viene y muchas gracias por su atención. Por lo tanto, yo creo que estamos lo suficientemente legitimados como para convocar esta huelga. Esta semana pasada teníamos 128.000 razones más para convocar la huelga y es el número de parados, la cifra del incremento del paro que está desbocada en este país y que, yo me acuerdo que antes de las elecciones el señor Montoro decía: ustedes dejen caer España que nosotros ya la salvaremos, y al contrario, el Partido Popular nos está llevando a un precipicio, está llevando este país a niveles de fractura social que pensábamos que no se iban a volver a dar. Y con respecto a lo que comentaba Rubén de no presentan propuestas, Rubén, yo tengo que decirte que a nivel confederal los compañeros de la dirección que... Hablo de los motivos que pone en la página web. Sí, los motivos, pero tú me hablas también de que no presentamos propuestas. Nosotros sí hemos presentado propuestas, se las hemos presentado al Ministerio de Trabajo y le hemos presentado propuestas de por dónde es la vía de la salida. Tú bien apuntabas en estos momentos que la gente en este país no compra, pero ¿cómo va a comprar? Si se incrementa el paro, si sube el IVA, ¿pero quién va a consumir en este país? Y yo creo que la política económica del Partido Popular está errada en ese sentido. Es evidente que con esa política no vamos a salir de la crisis. Es evidente que con la reforma laboral, con el incremento del paro, con los datos que... En los 14 se apuntan cosas que todos sabemos, ¿no? Hay un paro juvenil disparado, la recesión económica, no hay consumo, pero en los 14 lo único que se dice es: por aquí no vamos bien, pero no hay ninguna propuesta, no hay una huelga en la que digan: oiga, nosotros presentamos, vamos a hacer una huelga general, pero vamos a presentar una alternativa. Es decir, es el famoso compañero de viaje de que no le gusta ningún camino por el que ir, pero tampoco propone nada, ¿no? Amelia. Bueno, pues yo, como no podía ser de otra forma, no comparto la visión de Irene y de Rubén. Yo creo que sí hay sobrados motivos para convocar esta huelga. Las organizaciones sindicales, cuando convocamos una huelga, no la hacemos por capricho. Estamos en una situación de debilitamiento de la clase trabajadora de este país. No nos dejan más remedio. Es cierto lo que decía Irene, que a los 3 meses de tomar posesión este gobierno nosotros hemos convocado una huelga, pero hemos convocado una huelga porque este gobierno ha aprobado una reforma laboral que no es para crear empleo, como nos están diciendo, es simplemente una reforma ideológica y una agresión pura y dura hacia las trabajadoras y los trabajadores de este país. El hecho de que este gobierno tenga una mayoría absoluta no significa de que tenga una carta o un cheque en blanco. Una mayoría absoluta con un programa electoral en el que no se nos dijo todo lo que está en estos momentos a acontecer en el país, todas las decisiones que está a adoptar este gobierno y muchas de ellas que no se nos están poniendo encima de la mesa y que nos enteramos por detrás. Huelgas generales. Creo que no hay parangón en ningún país democrático que se le dé un plazo de 3 meses a un gobierno que gana democráticamente unas elecciones con una mayoría absoluta y que a los 3 meses ya se convoque una huelga general en marzo, el 29 de marzo, como todos sabemos. La del 14 de noviembre, por lo tanto, me parece muy poco oportuno. Va a formar parte de la historia de las huelgas generales de España. Ha habido 8 huelgas generales, 4 con Felipe González, en el gobierno de Aznar, 1 con el Partido Socialista y 2 en este gobierno que ya, repito, escasamente lleva 10 meses. Por lo tanto, la valoración que hago es la poca oportunidad de esta convocatoria, que creo que no va a beneficiar en absoluto en este momento a lo que es la situación económica de España, la situación de los trabajadores. Es una situación claramente difícil, claramente complicada, que desde el Gobierno se entiende, desde el grupo al que pertenezco se entiende, pero que creemos que no es la solución en este momento. Desde el punto de vista de los empresarios, Rubén, ¿qué opinan acerca de este tema? Un poco compartir lo que comenta Irene, ¿no? Todos entendemos que es un derecho, ¿no? Que está recogido aparte como está en la Constitución, pero no creemos que sea el momento. Yo, más allá del cariz político que evidentemente comparto.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al debate. En esta ocasión hablaremos de la huelga del 14N, sobre sus causas y posibles consecuencias. Para ello contamos con la presencia de Irene Garrido, diputada del Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con Rubén Hermida, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con Amelia Pérez, de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Santos Héctor, diputado provincial por el Partido Socialista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, una valoración acerca de esta huelga, Irene. Pues comenzaría valorando la huelga general como todo derecho, como un recurso legal que está jurídicamente reconocido a todos los ciudadanos a través de, en este caso, de los sindicatos. Tienen obviamente el derecho a convocarla, pero es un derecho que en este momento no comparto que lo ejerzan por la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que un gobierno ha tomado posesión a finales de diciembre del 2011 y ya ha soportado dos... Con Irene, es también un poco la idoneidad del momento, ¿no? Todo el mundo entiende el momento por el que está pasando la economía española. Está claro que dependemos cada vez más de un mercado exterior, tanto por la falta de consumo interno, es decir, aquí la gente no compra, por lo tanto es importante que desde fuera nos compren lo que nosotros producimos, los servicios que nosotros damos, y también entender que nuestros acreedores, o sea, la gente que nos presta dinero está fuera, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, a los sindicatos se les presenta, y a mucha gente que va a compartir la huelga, se le presenta la oportunidad de escoger como un camino entre parecernos más a un caso como puede ser el de Irlanda, que fue rescatado hace 2 años y medio, un caso como el que puede ser de Grecia, ¿no? El por qué insisto en esto, por qué lo comento. Porque realmente, en función del camino que tú escoges, si yo, por ejemplo, los acreedores que tenemos fuera ven cómo está el patio dentro, evidentemente es mucho más complicado que ellos puedan realmente confiar en que nuestra economía salga de la recesión en la que nos encontramos en un corto o más medio plazo, ¿no? Yo creo que es, evidentemente, como comenta Irene, es un derecho, pero me parece bastante irresponsable desde el punto de vista de los sindicatos el convocarlo en un momento en el que estamos todos, o deberíamos estar todos remando en una dirección y no, bueno, pues cada uno buscando pues el punto de fractura o lo que ellos creen. Hoy, por ejemplo, me bajaba yo lo que era de la página de Comisiones Obreras, los motivos o los 14 motivos que han expuesto ellos, un díptico para la huelga, y en realidad